Previamente ya hemos hablado en la introducción a electromiografía que nosotros estamos escuchando el músculo básicamente y escuchamos al músculo en 3 etapas cronológicas. Al momento de insertar la aguja, al momento de que el músculo está en reposo, ya luego de que la aguja se quedó quietita en el músculo y finalmente la actividad del músculo propiamente tal, que es la contracción voluntaria. Y en estos 3 eventos cronológicos de lo que va a ser la persona que ejecuta esta electromiografía, vamos a tener la posibilidad de encontrar actividad normal y encontrar actividad anormal. Entonces partamos con lo primero en esta evaluación cronológica que les digo, que es la mejor approach para entender, y es la actividad insercional, que va a ser, como les digo, la producida por la aguja. Y esa la vamos a dividir en actividad insercional normal y en actividad insercional anormal. Dentro de la actividad insercional anormal vamos a tener la actividad insercional aumentada y la actividad insercional disminuida. ¿Qué va a ser lo normal en la actividad insercional? Es decir, la actividad que se produce por introducir la aguja en el músculo. Cuando yo introduzco la aguja, lo que voy a hacer es producir una depolarización de las fibras musculares que están siendo agujadas, por decirlo así, pinchaditas con esa aguja, en un burst, en un gatillo, ¿no es cierto?, de un potencial de acción o varios, y que va a durar unos cientos de milisegundos, y eso se va a conocer como la actividad insercional propiamente tal. Así la vamos a definir entonces. Es la depolarización de una fibra muscular producida por la introducción de la aguja en ese músculo. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, si yo encuentro actividad insercional, si es producida porque se produce una depolarización cuyo estímulo es mecánico, ¿verdad? Porque es la introducción mecánica de una aguja la que la está produciendo, entonces estoy confirmando de que yo me encuentro músculo, porque es específico de músculo, y así me aseguro de que no estoy en tejido graso, que el tejido graso no tendría por qué gatillar un potencial de acción, ¿no es cierto?, cuando es sometido a una inserción de una aguja. Por lo tanto, nos da la especificidad de que nosotros nos encontramos en músculo. Es como una forma de GPS, ¿sí? A modo de analogía, que a mí me gustan mucho. Entonces, ¿cuál es más o menos la duración normal de una actividad insercional? No debe ser más de 300 milisegundos. Si dura más de 300 milisegundos, nosotros vamos a decir que estamos frente a una condición de actividad insercional aumentada. Y eso puede ser un sinfín de patologías, porque puede ser tanto neuropático, es decir, una alteración del nervio, que ya hemos revisado en estudios de conducción que esas alteraciones del nervio pueden ser axonales o desmielinizantes, y también podría ser una alteración miopática, por lo tanto es básicamente todo, ¿ya? Si nosotros encontramos una duración de más de 300 milisegundos, pero también alguna forma que no sea característica de los potenciales de placa, que vamos a revisar en la sección de actividad en reposo, en unos segundos o quizás un minuto después de actividad insercional propiamente tal. Bueno, cualquier forma que sea diferente de los potenciales de placa, como les digo, también va a ser actividad insercional aumentada. Por lo tanto, la actividad insercional aumentada va a definir por duración y por morfología de la onda, es decir, que dure más de 300 milisegundos y que tenga una forma distinta a potencial de placa, que se los voy a comentar a continuación, no se estresen. Y luego tenemos la actividad insercional disminuida. Van a ser en condiciones muy raras, no es como algo característico de patología neurológica propiamente tal, sino que podría ser, por ejemplo, que yo no esté en músculo, ¿no es cierto? Si yo no encuentro actividad insercional at all, es porque no estoy en músculo. Y si no, si tengo muy disminuida pero tengo presente, ¿qué podría ser? Algo que como que está en músculo pero no está en músculo. Bueno, que el músculo ya no es tan músculo. ¿Y en qué condiciones se da eso? Yo sé que suena un poco trabalenguas, pero es para encontrarlo lo más lógico, ¿no es cierto? Se supone que es el músculo el que produce la actividad insercional. Si tengo menos músculo y este se ve reemplazado, por ejemplo, por grasa o tejido conectivo, nosotros podemos tener una actividad insercional disminuida. Y eso es en condiciones mucho más raras, ¿sí? Entonces, la actividad insercional normal va a tener menos de 300 milisegundos de duración y va a tener la característica morfológica de ser end plate noise o ruido de placa. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente tipo de actividad, la segunda que les dije, que es la actividad en reposo. Y el análisis que nosotros vamos a hacer de
de la actividad espontánea va a basarse en 3 pilares fundamentales. En la morfología de la onda, que me va a dar cuenta a su vez de la fuente de la onda, es decir, de dónde, en qué parte de la unidad motora se está produciendo lo que yo estoy escuchando a nivel del músculo. Por la estabilidad, donde podemos tener, ¿no es cierto?, algo que es constante, con cierta frecuencia y es esperable y es predecible, o bien una conducta inestable, en donde yo puedo tener algo que sea más bien impredecible, y lo vamos a ver en el fondo que inicia o cambia abruptamente porque es inestable, y los vamos a ver en adelante. De nuevo, no se apuren, esto es bien complejo. Y finalmente las características de disparo, la tasa de disparo, ya que lo vamos a medir en hertz, ¿no es cierto?, una frecuencia de disparo, y el patrón de disparo, si es regular o irregular. Ahora, ese es el análisis, ¿no es cierto?, que nos va a permitir evaluar las características de lo que estamos viendo. Por ejemplo, partamos por la morfología. Ya habíamos dicho que la morfología nos habla del origen localizatorio, de qué parte de la unidad motora, y ese va a ser nuestro protagonista en todo esto. Estamos hablando cuando estamos observando la onda, de dónde viene según la morfología, ¿sí? Entonces vamos a seguir la unidad motora desde el axón hasta la fibra muscular y vamos a ir viendo qué se origina en cada uno. En primer lugar, el protagonista de nuevo de una unidad motora es la motoneurona o el axón de la motoneurona. Y la morfología de una onda que se produce a nivel del axón de la motoneurona es un potencial de acción de unidad motora. Esta tiene una forma trifásica en general y va a tener una forma de 2 a 4 fases de unos 5 a 15 milisegundos si la unidad motora es normal, claramente. Si la unidad motora es anormal, vamos a tener otra forma, otra morfología. Si nosotros, recuerden que estamos analizando la actividad espontánea, por lo tanto, si nosotros encontramos una potencial de acción de unidad motora en el contexto de una depolarización espontánea, estamos hablando de un fenómeno, ¿no es cierto?, anómalo. No tendríamos por qué tener depolarizaciones de una unidad motora si no la estamos reclutando, si no estamos haciendo una contracción, por lo tanto, no es fisiológico y es anormal. Vamos a tener diferentes tipos de potenciales de acción de unidad motora de tipo anómalo: fasciculaciones, mioquimia, tetania, cramps o calambres y neuromiotonías, que los vamos a ver después con más detalle aún. Vamos a ir desglosando, deshilachando toda esta materia. Entonces ya hablamos de lo que es la unidad motora. Cuando nosotros llegamos al final de la unidad motora tenemos el axón terminal, ¿verdad? Y a nivel del axón terminal vamos a encontrar una forma bifásica, un potencial bifásico, y eso quiere decir que tiene 2 fases. Primero una generalmente negativa, después una más pequeña positiva, y ese va a ser el famoso espiga de placa o potenciales de nervio. Van a ser fisiológicos y es la única otra actividad espontánea normal fisiológica. Tenemos el ruido de placa y tenemos las espigas de placa. Y ya no siento, saliéndonos del axón terminal, vamos a llegar a la unión neuromuscular, y ahí es donde les voy a tener el spoiler, ¿no es cierto? Les dije que habían 2 ruidos o ondas fisiológicas en actividad espontánea, que es las espigas de placa, que son del axón terminal, y les dije ruido de placa. Bueno, el ruido de placa es el que se produce en la unión neuromuscular, se produce siempre que la aguja esté muy cerca de la placa terminal, y la causa, mecanismo así fisiológico ultra mega detallado, es la liberación de cuantos de acetilcolina, es decir, bolsitas o vesículas, unidades de acetilcolina, que por lo tanto generan pequeñas depolarizaciones muy chiquititas, que se van a ver como ondas negativas, ¿no es cierto? Es decir, hacia arriba, recuerden eso, monofásica, como unas conchitas, yo les digo, a mí me dan como esa sensación como de conchita, y ese es el ruido de placa. Entonces ya dijimos,
potencial de acción de unidad motora. Luego a nivel de el axón terminal tenemos el potencial de espigas de placa, ¿no es cierto?, que es bifásico. Y finalmente vamos a tener, luego de nuestro axón, vamos a tener el músculo, ¿cierto?, la fibra muscular que está inervada ahí por esa unidad motora. Entonces, a nivel de fibra muscular, tenemos el potencial de acción de fibra muscular propiamente tal, que se va a dar cuando la fibra muscular es capaz de depolarizarse por sobre un umbral y generar este potencial de acción de fibra muscular. Si se genera un potencial de acción de fibra muscular de forma espontánea, que no sea aquel producido por espigas de placa, va a ser patológico, porque es actividad de tipo de fibra muscular, ¿no es cierto?, en reposo, cuando nosotros no tenemos por qué estar activando nuestras fibras musculares. Y vamos a tener dos morfologías principales: una morfología trifásica, que se va a caracterizar por una onda positiva chiquitita, una onda aguda, o no tan aguda, pero bien picuda hacia arriba, es decir, una onda negativa entre medio, y seguida por otra chiquitita positiva. Esas van a ser las tres fases de la trifásica, que se va a poder traducir en fibrilación, potencial de fibrilación. Y claro, como su nombre lo dice, viene de una fibra, fibrilación. Y luego tenemos la otra forma posible de una descarga anómala a partir de una fibra muscular, que es la onda aguda positiva, o positive sharp wave si lo ven en inglés. Y en ambos casos, ya les digo, son anómalos y pueden estar dando cuenta de un proceso de denervación, ¿sí? Estamos a nivel más distal, ¿no es cierto?, en la fibra muscular que está siendo inervada por esa unidad motora. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una descarga más compleja que esté formada por varias fibras musculares? Yo les dije la descarga que puede ser formada por una sola, que ya les dije puede ser trifásica o aguda positiva, y eso va a depender más de dónde está la aguja que de la fibra muscular en sí. Y podemos tener, como les digo, una sumatoria de diferentes fibras musculares descargando una seguida de la otra, y intuitivamente a eso le vamos a poner descarga repetida compleja. Vamos a tener varias fibras descargando una después de la otra, y ese complejo se va a repetir varias veces. Entonces tenemos, por ejemplo, la fibra A, después la fibra B, después la fibra C. Cada una va a tener una forma un poco diferente. La A va a ser más chiquitita, después la B más alta y después la C un poquito más chiquitita que la A, por ejemplo. Y ese patrón va a pasar un tiempo y se va a volver a repetir, y va a pasar un tiempo y se va a volver a repetir. Me va a dar cuenta de que hay un conjunto de fibras que están asociadas, ¿no es cierto?, en forma de complejo, perdonen la redundancia, y ese complejo se va a ir repitiendo cada cierto tiempo, y por eso se llama descarga repetida compleja. Bastante amigable. Yo me lo imagino a un símil a una fibrilación auricular, porque en general se produce cuando hay varias fibras denervadas alrededor y se forma como un loop. Y ese loop a mí me recuerda por lo menos a una fibrilación auricular. No sé si a ustedes. Espero que les sirva esa analogía. Eso es lo que les puedo decir a nivel de morfología, y rápidamente hacer un diferencial entre un potencial de acción de unidad motora y un potencial de acción de fibra única, de fibra motora, ¿no es cierto? El de fibra motora, como es una sola fibra, va a ser más cortito, va a ser 1 a 5 milisegundos. En cambio, el de unidad motora, como son varias fibras y no necesariamente están descargando exactamente al mismo tiempo, cada una tiene su lag respecto a la otra, va a tener una duración más larga, entre 5 a 15 milisegundos. Y es la duración en el caso de la electromiografía y no la amplitud la que nos habla de cuántas fibras participan. Entonces, cuando nosotros tenemos más duración, probablemente estamos más frente a una unidad motora que frente a una sola fibra. Y luego, ¿cómo diferenciamos un potencial de acción de unidad motora, ¿no es cierto?, de una descarga repetida compleja? Fíjense que en ambos casos tenemos un conjunto de fibras gatillando, ¿no es cierto?, una respuesta, o recibiendo en realidad una respuesta desde la unidad, desde la motoneurona. Sin embargo, en general, como la unidad motora es una descarga desde un axón, ¿no es cierto?,
único que va a dispersarse hacia varias fibras al mismo tiempo, se van a sumar. Va a haber un fenómeno mucho más sincrónico y si bien no todas van a descargar exactamente al mismo tiempo, va a haber una dispersión en el tiempo y va a haber una onda con cierta morfología. La descarga repetida compleja son fibras consecutivas. Una, la otra, la otra, la otra, ¿no es cierto? A, B, C. Una seguida de la otra y por lo tanto yo voy a poder distinguir cada una de las fibras como una individual. Como una fibra, es como una suma en hilo, ¿no es cierto? Como en tándem de varias fibras, de varios potenciales de acción de fibra única. Ahora sí, eso con respecto a morfología, pero ojo que la morfología por sí sola no nos puede decir exactamente qué potencial es. Y para eso están las otras características que habíamos mencionado, que es la estabilidad, las características de firing, de descarga y otras cosas que pueden darnos cuenta de actividad espontánea anómala. Con respecto a la estabilidad, en general la mayoría de las potenciales que ocurren de forma espontánea, es decir, no en activación, no en contracción, van a ser estables en su morfología. Ejemplos que no son estables, podríamos tener un crecimiento y una disminución en el caso de la descarga miotónica. Ojo que aquí les voy a hablar de cosas en chino que vamos a ver más adelante cuando hablemos de las descargas de forma específica cada una. Ahora estoy haciendo como una visión general, como un panorama, un mapa. Para que sepan, las descargas miotónicas, que son de tipo espontáneo anormal de origen de fibra muscular, que vamos a dividir después la actividad espontánea anormal de origen en unidad motor, en axón, o de origen en fibra muscular que está siendo inervada, ¿ya? Y con respecto a la descarga miotónica en particular, va a ser de origen de fibra muscular. Y esa descarga miotónica va a tener este patrón no estable de aumento y disminución, como de crecer e irse haciendo más chiquitito. Luego tenemos un inicio grande que va bajando, 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 y eso va a ser propio de las descargas neuromiotónicas, que ahora va a ser no en origen de fibra muscular, sino en axón. Y luego tenemos la descarga repetida compleja, que es algo que ya mencionamos, con detalle, ¿no es cierto? Un poquito más de detalle que las otras dos que acabo de decir. Y esas van a ser estables, porque ya dijimos que es una, otra y otra fibra, una, otra y otra fibra, y siempre van a ser lo mismo, y van a tener un patrón más bien estable. Luego, la tercera característica, ¿no es cierto? Ya vimos morfología, estabilidad. Otra característica que nos puede ayudar a definir es la descarga, el patrón de descarga, si es regular o irregular, ¿no es cierto? En el caso de que sea regular, vamos a estar en presencia de potenciales de acción de fibra única, que son la fibrilación y la onda aguda positiva, que las vimos al principio cuando hablábamos de morfología, ¿no es cierto? Esas van a tender a ser de una descarga más bien regular. Una que es muy, muy, muy regular y muy estable, entonces va a ser la descarga repetida compleja, que es la que ya vimos, que es muy pa, todo el rato, porque es un complejo en tándem, ¿no es cierto?, de fibras que están descargando siempre como time lock, ¿no es cierto?, que están como amarradas en el tiempo. Luego tenemos las irregulares propiamente tal. Por ejemplo, tipo chisporroteo van a ser los potenciales de placa, de tipo espigas de placa. Luego, más irregulares que suben y bajan, como dijimos anteriormente, la descarga miotónica. Las que solo bajan desde un inicio que parte bien, bien alto en amplitud y va achicándose, va a ser la descarga neuromiotónica. Hay un patrón como en estallido, como en burst, y con algunos silencios entre medio, que son tanto la tetanía como la descarga de tipo mioquímica, o mioquimia, no es mioquímica, eso suena como a química, ¿no es cierto? Y luego la descarga, la frecuencia de descarga en números, en hertz. Toda actividad voluntaria va a requerir, que eso ya se contrapone un poco a la definición en la que nosotros nos estamos moviéndonos ahora. Estamos en la actividad espontánea. La actividad espontánea por definición es no voluntaria. Pero de repente tenemos personas que no se van a poder relajar completamente, ¿no es cierto? Y van a tener una pseudoactividad voluntaria. ¿Cómo la podemos identificar? Que hay una
actividad voluntaria, que no está ensuciando esto, bueno, que va a tener una frecuencia de por lo menos 4 o 5 Hz. O dicho de otra manera, una frecuencia de menos de 4 o 5 Hz no es voluntaria. Si yo tengo potenciales de acción de fibra única, ya sea fibrilaciones o onda aguda positiva, en actividad espontánea tienen una descarga de menos de 4 a 5 Hz, si yo tengo una morfología más o menos dudosa, ¿no es cierto? Una onda. Eso es involuntario. Ya yo con la frecuencia puedo asegurarme de si es actividad voluntaria o no. Y como les digo, para que sea voluntario, 4 a 5 Hz por lo menos. Y otra frecuencia que nos podría ayudar es una frecuencia muy, muy, muy rápida. Y una descarga que tiene una frecuencia de hasta 250 Hz es la descarga neuromiotónica. Luego, en el proceso diagnóstico, la distribución también nos va a ayudar. Si nosotros vemos, por ejemplo, potenciales de que existe denervación, es decir, de que hay una alteración a nivel de nervio, hay nervio alterado y hay ciertos tipos de potencial que me van a dar cuenta de denervación, por ejemplo, la fibrilación y la onda aguda positiva reflejan denervación. Si yo encuentro eso en músculos de un mismo miotoma, podría pensar, por ejemplo, que es una radiculopatía, porque hay una raíz alterada, por lo tanto esa raíz que está alterada, solo los músculos de ese miotoma van a estar alterados. Entonces la distribución nos puede ayudar a hacer diagnóstico. También el tipo de actividad espontánea, ¿sí? Por ejemplo, la descarga miotónica va a estar presente solo en algunas miopatías o en parálisis periódica hipercalémica, cosas bien específicas o bien raras. El grado de presencia de cada una de estas descargas espontáneas me podría hablar de la severidad, de la cronicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el curso temporal, tienen que pasar varias semanas para que yo encuentre, por ejemplo, una fibrilación en una radiculopatía. Así que todos esos elementos nos van a ir ayudando un poco a definir qué información exactamente nos está aportando la actividad espontánea. Así que eso, con respecto a la actividad insercional y con respecto a la actividad espontánea, yo creo que es suficiente para un video o para un podcast, lo que sea. Trato de no pasarme la media hora. En resumen, el análisis de la actividad espontánea se va a basar en la morfología, en la estabilidad, en las características de la descarga y en distribución, etc. Y con todo eso yo voy a poder hacerme una idea más o menos de lo que está pasando. La morfología yo creo que va a ser la más importante porque nos va a decir el origen. Más o menos va a ser la que más aporta para decirte de dónde, cuál es la fuente generadora de esta onda. Y bueno, yo creo que va a quedar para otro video o audio los tipos de actividad espontánea más específicos. Yo mencioné varias cosas aquí, solo las mencioné, y como el desglose de cada una va a quedar para el siguiente video, para hablar tanto de actividad espontánea normal como de actividad espontánea anormal, donde vamos a hablar de la descarga miotónica, de la descarga neuromiotónica y todo eso. Así que les agradezco la paciencia que hayan escuchado hasta el final, se valora. Y nos vemos en el próximo video, se va a poner cada vez más específico y más entretenido. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse en Instagram, síganme en Instagram, Spotify y nos vemos.